Tenemos la lectura de hoy en 2 Timoteo, el capítulo 3, desde el versículo 14 al 17. Los pensamientos de hoy van a ser muy breves, pero básicamente culminamos con esta parte en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios del Nuevo Testamento y que acredita el Nuevo Testamento. Dice el versículo 14: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bueno, este texto que acabamos de leer es un texto clásico por excelencia que define claramente la verdad de los estudios que venimos realizando, aunque los venimos haciendo lentamente y cortitos, pero que tienen que ver con verdades fundamentales de la palabra de Dios y que decíamos el martes pasado de la importancia de tales revelaciones e inspiración de la palabra de Dios, y que el propósito final siempre fue que el gozo de los creyentes fuese completo. Y aún más también pensando en avivar permanentemente la esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios con respecto a los acontecimientos que nos tocan vivir en este tiempo actual a todos nosotros, y aún con perspectiva a lo futuro, a las cosas que para la Iglesia principalmente están deparadas, establecidas, ya designadas por Dios y en Cristo ya están cumplidas, aún aquellas cosas que tienen que ver con el mundo, con los juicios venideros que Dios ha de permitir que sean realizados sobre esta humanidad, sobre este presente mundo malo, donde ya la Iglesia, conforme a nuestra fe y a los principios bíblicos fundamentales que tenemos, desde ya sostenemos, creemos, y es parte de esta esperanza bienaventurada de que no tendremos que pasar. Tal vez veamos el principio de los dolores, como dice la palabra, de esos tiempos que vendrán. Pero, vuelvo a repetir, es para que nuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo sea completo, y no solamente vivamos con esa perspectiva de las cosas venideras para nosotros, que han de ser en verdad gloriosas, únicas, santísimas, y para poder seguir anunciando los terribles juicios que decíamos recién que vendrán sobre este mundo, sobre estas generaciones o las futuras, pero que queden establecidas, ya sea en el corazón de los que nos toca vivir hoy estas cosas como responsables, e ir también formando y dejando bien en claro en el corazón de los jóvenes y aún de los pequeños que han de seguir, si es que el Señor no viene antes, para que tal firmeza sea aún mayor, porque la verdad es que los tiempos también cada vez van a ser más difíciles, más complejos para la Iglesia de Jesucristo. La maldad va a ir en aumento, por cuanto
el enemigo sabe que su tiempo es corto. No tenemos nosotros noción del tiempo que pueda quedarnos. Él tampoco lo sabe, porque eso está solamente escondido en Dios. Pero no obstante, sabemos que hay todavía, por la gracia de Dios, este Espíritu de Dios que atempera las cosas para que no sean tan virulentas, tan terribles, tan malas, como en principio ya estamos viendo. Entonces, el gozo de los creyentes es completo y se completa con la lectura de esta palabra revelada de Dios, de cosas escondidas en Dios, pero que nos fueron mostradas. Se confirman nuestros corazones viendo la inspiración de Dios en estos hombres santos que no escribieron por voluntad propia, y tal vez si alguno tenía este deseo en el corazón, necesariamente tuvo que ser totalmente ayudado y asistido por el auxilio de Dios, como dice el apóstol Pablo, que perseveraba hasta el día de hoy, ayudado del auxilio de Dios, tanto más aquellos escritores. Y en este texto que decíamos, se destacan 3 puntos muy importantes que van a dar final a este capítulo que estamos viendo con respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y debemos darle realmente toda la autoridad que tiene, porque va haciendo un desarrollo el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído, pero que nos quedan como base contundente de la realización de estas cosas. La primera de ellas es que define, y es una definición, no es algo para que alguno lo pueda interpretar de una manera o de otra, define claramente a la Escritura como sagrada. Por eso dice, y lo precioso e interesante es que está escrito con mayúscula por parte del Espíritu de Dios al decir Sagradas Escrituras. Sin lugar a dudas, sin lugar a cuestionamiento de ninguna naturaleza, esto para el creyente, por supuesto, debe ser algo sin lugar a discusión. Para el creyente fiel, decimos, ¿no? Hay quienes hoy día, hombres muy famosos desde el punto de vista del evangelismo popular de hoy en día, no hablamos de fieles, hablamos de hombres populares en el Evangelio, que entre comillas tienen una dialéctica que puede parecer fiel. Yo creo que esto lo comenté en algún momento, pero lo vuelvo a repetir. Se le preguntaba a uno, bueno, ¿cómo hacía para solucionar los problemas que había en la iglesia? Si usaba el 100% de las Escrituras. Y decía, no. Ya para el tiempo actual en que vivimos, el que tiene que solucionar todo es Dios. Pero la Escritura tal vez nos puede ayudar en un 60%, en un 65%. Pero lo demás lo tiene que hacer todo Dios, limitando de esta manera el poder y la autoridad y la vigencia permanente de las Sagradas Escrituras. Entonces el primer punto es que lo definen como Sagradas Escrituras, son de Dios, son divinas. Y por lo tanto tienen la capacidad, a diferencia de cualquier otro libro de carácter humano, miren, aún de libros que sean escritos por hombres de Dios, pero los primeros que sean escritos por los hombres nunca jamás van a otorgar salvación y vida eterna. Los que son escritos por los hombres son preciosos, pero para que
Dios puede obrar a través de ellos, tienen que ser guiados a las Sagradas Escrituras y en síntesis siempre la Biblia es la que tiene la autoridad final para impartir vida y salud. Podemos leer libros preciosos, pensamientos muy nobles de hermanos en Cristo, pero tienen que estar sustentados, basados y desarrollados sobre las Sagradas Escrituras. Y en definitiva, entonces, la virtud surge de las Sagradas Escrituras. Si nos quedamos solamente con los libros interpretativos de la palabra de Dios, nos sucedería como le sucedió al pueblo de Israel, cuando, apartándose de la ley, empezaron a estudiar los escritos de la ley, los estudios de la ley, los comentarios de la ley, o las interpretaciones que se daba a la ley. Qué cuidado que hay que tener. Eso puede ser una guía, pero siempre nos tiene que guiar a lo que definitivamente es sagrado y santo y único, por excelencia, que es la palabra de Dios. Es la única que tiene la capacidad en sí misma, porque tiene que ser así, y es así, de dar vida y esa sabiduría para alcanzar salud y ser sabio para la salvación. Vuelvo a repetir, podemos leer cualquier tipo de libro, jamás nos van a guiar a la salvación. Leyendo libros de hombres santos nos guiarán a la salvación, pero no por sus escritos en sí mismos, sino por lo que puedan extraer y revelar. Y Dios también inspira, no para que escriban las Sagradas Escrituras, sino también ilumina el espiritual entendimiento para escribir de esa salud que emana de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Dios hace honor a su palabra, dando vida cuando uno lee la palabra de Dios. De allí que, por ejemplo, suele suceder, y muchas veces, que gente que tal vez nunca escuchó el Evangelio, pero sin embargo encuentra un tratado de la palabra de Dios y un texto es lo que toca. No es la frase de aquel que lo desarrolla, es el texto de las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso, lo digno de esto, y que el apóstol en esta expresión a Timoteo, a un fiel siervo de Dios, se lo tiene que transmitir para que quede en él esa seguridad plena, por cuanto era un pastor joven, para la edad que tenía Pablo, era un hombre de 40 años aproximadamente, cuando ya ejercía su ministerio, años más, años menos, digo así, para tener más o menos una idea, su ministerio en Éfeso, pero tenía que tener esa plena seguridad. Por eso también le escribe palabra fiel y digna, y lo repite en muchas oportunidades. Es una palabra única. Por lo tanto, no trata esta palabra revelada e inspirada de sabiduría y de escritos humanos comunes. Nunca. Nada de lo que hay escrito en la Biblia tiene que ver con sabiduría humana común y terrena. Son palabras sagradas y vitales, con vida, que imparten esta sabiduría sobrenatural para dar vida eterna. Porque si hay algo que debemos admirar absolutamente, es la maravilla con que Dios puede dar esa vida sobrenatural a un alma que estaba muerta en sus delitos y en sus pecados. Ya sea un niño, escuchamos 2 testimonios nada más, ¿no? El domingo, y qué alegría el corazón cuando uno escucha de chicos jóvenes, y faltaron algunos para dar, pero cuando escucha de chicos jóvenes, y más aún de chicos que venían del mundo,
que no tenían el conocimiento tal vez que pueden tener nuestros hijos de haberse criado en la escuelita, en esto, y bueno, chicos que vienen del mundo y de pronto encuentran una palabra que las atrae. Primero, los cautiva, los lleva y los va llevando a través de los instrumentos humanos, como siempre dice Fernando en sus devocionales, ¿no?, de la mañana, con cuerdas humanas. Los va llevando, pero en definitiva es encontrarse frente al Salvador y conocer a ese Salvador nada más y nada menos que a través de un texto bíblico que se desarrolla, se explica y se ofrece, ¿no? Así como Cristo lo hizo en su momento. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? En fin, es la oferta y la virtud de dar esa vida que sigue vigente. También define toda Escritura, cuando dice aquí las Sagradas Escrituras, y en el 16 dice toda Escritura. Vuelve a repetir, y lo vuelve a hacer con mayúscula al hablar de la Escritura, y refiriéndose a lo que habíamos dicho en parte en el martes pasado, lo volvemos a repetir en este martes, que eso incluye tanto al Antiguo Testamento en todo lo que fue revelado e inspirado, y que se predicaba en el Nuevo Testamento hasta que éste fuese totalmente compilado. Eso es admirable y siempre me pregunté qué maravilla. Para nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero cómo usaban el Antiguo Testamento y la virtud del Altísimo se hacía presente cuando los apóstoles y los primeros testigos de Jesucristo predicaban el Evangelio del Reino a través y por los escritos que tomaban y que el Espíritu traía del Antiguo Testamento. ¡Qué maravilla eso! Con qué solemnidad debemos entonces siempre entender el Antiguo Testamento al igual que el Nuevo Testamento. Son puestos a la par. Por supuesto, hay cosas que se adecúan y son propias de su momento, de su tiempo, del tiempo histórico y de la necesidad de aquel momento. Pero en cuanto a la inspiración y a la revelación, tienen los dos exactamente el mismo origen y el mismo propósito. Son todas inspiradas, así lo dice. Toda Escritura. Lo dice en singular, pero entiéndase, como lo dice Pedro después, que ninguna profecía, tanto un apóstol como el otro, afirmaban y reafirmaban esta verdad. Y se utiliza en esta expresión inspirada divinamente un término en griego que es theoneuptus. Y theoneuptus, dice aquí, significa aliento divino. Es del aliento divino. El mismo aliento que le fue soplado al hombre y sopló Dios en el hombre, aliento de vida. Por eso no se puede imitar. Es notable porque el hombre en su necedad y en su obsecuencia de la negación de Dios trata de obtener vida en los laboratorios y le falta ese condimento. Químicamente tienen todos los elementos que componen a un ser vivo, pero no le pueden dar esa vida. ¿Por qué? Porque es del aliento divino, es de Dios, y en Él está la vida, y Él es el verbo de vida. Y esto es lo maravilloso, porque esta palabra escrita tiene ese aliento, cuando se predica y se habla. Y Pablo se lo reconocía a los hermanos, que estaba agradecido porque cuando lo escuchaban a ellos, no lo escuchaban
a ellos como a hombres, sino que lo escuchaban como hablando la palabra de Dios, como hablando ese aliento que da vida. Qué importante que es esta verdad tan necesaria. Por eso, uno que no tiene a Cristo en su corazón, jamás podría predicar con aliento de vida, porque no tiene la vida. Podrá repetir textos y alguno, en la misericordia de Dios, que sea sincero, podrá escuchar y aceptar el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque Dios hace honor a su palabra escrita. Y si su palabra escrita se lee, Dios hace honor a su palabra, no por el instrumento que es utilizado, sino por el valor de la palabra misma. Y esa palabra es la que hace la obra en el corazón del alma contrita de pecado y que necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque tiene este aliento divino que es como la misma respiración de Dios. Maravilla sin igual. Delante de lo cual, por supuesto, nos inclinamos, adoramos y reconocemos a este Dios único y verdadero. Vive Jehová, decía Elías, cuando se presentaba ante Acab en un tiempo donde Israel proclamaba: Dios ha muerto. Se presenta un siervo de Dios, inspirado y guiado de Dios, a decir a voz en cuello delante de un rey absolutamente impío: vive Dios, vive Jehová. A veces tal vez nos ha llamado la expresión, ¿por qué dice vive Jehová? Por esta razón, por este aliento divino y porque la realidad es que así como Dios lo afirma en varias oportunidades en el Antiguo Testamento, Dios es un Dios de vivos. Dios es vivo, está vivo, eternamente, de eternidad a eternidad. Y los últimos versículos especialmente nos revelan el propósito por lo cual es inspirada. Así como anteriormente decíamos, para que el gozo sea cumplido, aquí encontramos cosas que cada una de ellas sería como para hacer pequeños desarrollos muy útiles en nuestra vida. Primeramente, es útil. La palabra de Dios es útil. No hay nada inútil que no sirva en la palabra de Dios conforme lo tenemos nosotros. Es útil. Todo es útil. Lo que está escrito y bien interpretado conforme lo enseña la sana doctrina. Primero, para enseñar. Todos debemos ser enseñados. Por eso dirá, ninguno puede tomar la Escritura e interpretarla a su manera. Tenemos que ser enseñados de cómo debemos aprender a interpretar la palabra de Dios. También para redarguir, porque para eso vino el Espíritu Santo, ¿no? La palabra es el instrumento por el cual el Espíritu Santo redarguye. Luego corrige. Lo que está fuera de lugar, lo pone en el lugar. Es la línea vectora, podríamos decir, o la línea que traza, que corrige para no aportarnos ni a un lado ni al otro. Cada vez que la iglesia o el creyente se aparta de lo que está inspirado y revelado y que está puesto para ser enseñado, no va a volver sin traer cicatrices, marcas, dolores y de haber dejado jirones de su vida por ese acto de desobediencia. Es notable esto, ¿no? Pero es así. No se va a volver. Está la oportunidad de volver. Dios siempre quiere que volvamos. Pero lamentablemente, cada vez que salimos del camino,
vamos a caer en esas experiencias tristes, dolorosas, que dejan marcas, algunas cicatrices, otras no, siguen heridas abiertas, en fin. Todo eso, ¿por qué? Porque nos apartamos de esto. Y para instituir en justicia, en rectitud, en santidad de vida. Todos estos son los propósitos. ¿Por qué? Para que el hombre, y entiéndase tanto el hombre como la mujer, esto es genérico, aquí no hay diferencias. El creyente, podríamos decir, el convertido de Dios, este es el propósito. Qué notable. Esta es la mira que tiene Dios al haber hecho todo esto que venimos diciendo, sea perfecto. Perfecto. Si contrastamos nuestra experiencia, bien podríamos decir que lejos que estamos de perfeccionar, de ser perfectos. Aunque Pablo decimos, los que somos perfectos, decía en sus epístolas, seguimos en esta misma regla. Hay una perfección ya en el hecho de haber sido renacidos, convertidos. Pero hay también un trabajo del Espíritu Santo que ha venido y se ha empeñado a quedarse en la iglesia para que el hombre de Dios sea perfecto, o la mujer de Dios sea perfecto. ¿Y perfecto en qué aspecto? Nada más y nada menos en ser hechos igual a la imagen de aquel que nos salvó. Enteramente instruido, porque para llegar a esa perfección no se llega milagrosamente, podríamos decirlo, en el sentido sin ningún tipo de instrucción o de preparación o de lectura o de vida de oración. Esa instrucción involucra todo esto. Instruido, ¿para qué? Para toda buena obra, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por lo cual, queridos hermanos, la conclusión es que la Biblia puede ser calificada por nosotros absolutamente de santa. La primera calificación, y definida como palabra de Dios, pura y sin mancha. Que el Señor, pues, nos bendiga.